3. Así se objetiva la voluntad de vivir. Abre cita de Schopenhauer. Cuando examinamos las cosas con mirada atenta, cuando vemos el ímpetu poderoso e incontenible con que las aguas de las cataratas se precipitan a las profundidades de la tierra, con que el imán se orienta siempre hacia el polo magnético, con que el hierro se precipita hacia él, la violencia con que los polos eléctricos intentan reunirse y que, al igual que los deseos humanos, se acrecienta con los obstáculos. Cuando observamos la cristalización repentina con esa regularidad que no es más que la brusca detención del movimiento en diversas direcciones sometido, en su solidificación a leyes rigurosas, cuando advertimos cómo los cuerpos sustraídos a la solidez y liberados por el estado de fluidez se buscan y se rehuyen, se unen y se separan, cuando por último sentimos como un lastre al que nuestro cuerpo frena su atracción hacia la tierra, lo presiona y lo empuja continuamente persiguiendo su único fin, entonces no deberemos hacer un gran esfuerzo de imaginación para reconocer, incluso a gran distancia, nuestra propia esencia, esa misma que en nosotros persigue sus fines bajo la luz del conocimiento, pero aquí, en el más débil de sus fenómenos, se agita ciega, sorda e invariablemente. Y empero, porque en todos los casos es una y la misma cosa, igual que las primeras luces del alba comparten con el mediodía el nombre de luz solar, también aquí debe llevar el nombre de voluntad, que designa el ser de todas las cosas en el mundo y el único núcleo de cualquier fenómeno. Cierra cita de Schopenhauer. Este pasaje es característico del proceder artístico propio de Schopenhauer. Su intención es hacernos sentir una analogía que le ha sido revelada por una contemplación prolongada y profunda. Y también podría hacerse a la inversa. Consideremos el deseo espontáneo, inocente, absolutamente instintivo, que nos conduce hacia una chica de atractivas curvas. Observemos, por el contrario, el involuntario rechazo que nos paraliza en presencia de un peligro, el miedo que se adueña de nosotros ante la perspectiva de un dolor físico. ¿Cómo no reconocer, mediatizados por la razón, accesibles y verbalizables gracias al lenguaje, los impulsos elementales, eterna e invariablemente activos de las fuerzas naturales? No se trata de una antropomorfización del mundo, ni de una mecanización de las pasiones humanas. Se trata de reconocer lo que es idéntico más allá de las apariencias. Se trata de justificar la mayor audacia sobre la que descansa el conjunto del sistema, el empleo de la introspección como método de investigación metafísica. Abre cita de Schopenhauer. Spinoza dice, Epístola 62, que si la piedra lanzada por los aires por un golpe tuviera conciencia, creería que se desplaza por su propia voluntad. Añado simplemente que la piedra tendría razón. El golpe es para ella lo que para mí el motivo, y lo que para ella aparece en el estado dado como cohesión, gravedad y persistencia es idéntico en su esencia a lo que yo reconozco en mí como voluntad. Y si ella tuviera conocimiento también, lo reconocería como voluntad. Cierra cita de Schopenhauer. Todo ser tiende a perseverar en su ser, dice también Spinoza. Este pasaje subraya la extrema generalidad del concepto de voluntad en Schopenhauer y hasta qué punto es importante abordarlo sin psicologismo. Informado de la metafísica del querer, desarrollada por su contemporáneo alemán Comte, hubiera visto en ella un sorprendente retorno del fetichismo, de un fetichismo radical, incluso, ya que, como describe Comte, citando a Adam Smith, en ningún país, en ningún pueblo, existe un dios de la gravedad. Al primer Comte, semejante acontecimiento le hubiera parecido un curioso contraejemplo de su análisis del movimiento histórico. El Comte de los últimos años, por el contrario, parece cada vez más atento por la idea de un retorno al fetichismo,
lo único capaz de servir de base a una nueva religión, al ser lo único que puede producir un apego sentimental. El gran fetiche, dicho sea de paso, retomando la pintoresca denominación comteana del mundo, está lejos de provocar ese apego sentimental en Schopenhauer. Una religión únicamente puede subsistir mediante el terror, como es el caso de todos los monoteísmos. Y ese no era el fin de Comte, al contrario, pero cabe señalar que sus últimos años están marcados por una actividad intelectual intensa y ligeramente desordenada, que la síntesis religiosa, en su caso, no tuvo tiempo de llegar a buen puerto. Abre cita de Schopenhauer. De hecho, la ausencia de toda meta y de cualquier límite es esencial a la voluntad en sí, que es un anhelo infinito. Esto, que ya se ha mencionado más arriba en el caso de la fuerza centrífuga, se manifiesta también en su forma más simple, en el grado más bajo de la objetivación, de la voluntad, la gravedad, cuyo anhelo constante, unido a la imposibilidad de alcanzar una meta final, salta a la vista. Si conforme a su voluntad toda la materia existente se acumulara en una masa compacta en el interior de la misma, la gravedad siempre tendería hacia el centro y lucharía con la impenetrabilidad, como rigidez o elasticidad. La aspiración de la materia puede ser contenida, pero nunca colmada o satisfecha. Lo mismo ocurre con los anhelos de todos los fenómenos de la voluntad. Cualquier meta alcanzada es el punto de partida de una nueva carrera, y así hasta el infinito. La planta se eleva desde la semilla a través del tallo y la hoja hasta la flor y el fruto, que es a su vez el comienzo de una nueva semilla, de un nuevo individuo que recorrerá el antiguo camino, y así eternamente. Lo mismo ocurre en la vida de los animales. Su punto culminante es la procreación, y acto seguido la vida del primer individuo decae más o menos rápidamente, mientras un nuevo individuo garantiza la conservación de la especie y repite el mismo fenómeno. La continua renovación de la materia de cada organismo debe ser considerada también como una manifestación de esos anhelos y cambios continuos. Y los fisiólogos ya no la consideran sólo como la necesaria restitución de la sustancia consumida por los movimientos, pues el posible desgaste de la máquina debido a ello no puede ser equivalente a la aportación constante de alimentos. El eterno devenir, el flujo sin fin, son las manifestaciones de la naturaleza de la voluntad. Eso mismo se muestra también en los afanes y los deseos humanos, cuya consecución se aparece siempre ante nosotros como el fin último del querer, pero en cuanto se ha alcanzado, dejan de verse así, pronto se olvidan, como antiguallas, y aunque nos avergüence confesarlo, se dejan de lado, como ilusiones desvanecidas. Afortunado aquel que conserva un deseo y una aspiración, porque podrá seguir pasando del deseo a la realización y de ahí a otro deseo, y cuando ese tránsito es rápido, aporta felicidad, desgracia cuando es lento. Por lo menos no se sumirá en un estancamiento espantoso, paralizante, un deseo sordo sin objeto determinado, un abatimiento mortal. Fin de la cita de Schopenhauer. A Schopenhauer se le ha comparado muy a menudo con Baltasar Gracián o con los moralistas franceses, y él mismo contribuye a veces a esa asimilación, aunque sus mejores pasajes en realidad evocan sobre todo un comentario del Eclesiastés. Todas las cosas andan en trabajo más que el hombre pueda decir. No solo la actividad del hombre lleva el signo de la nada, la naturaleza entera es un esfuerzo ilimitado, sin tregua ni fin. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Cabe imaginar hasta qué punto le hubieran parecido insuficientes las concepciones del absurdo nacidas en el siglo XX a Schopenhauer, para quien el mejor ejemplo de esa absurdidad es el incesante trabajo de la gravedad, la absurdidad del destino del hombre. En realidad, no es especialmente sorprendente, más que si se le atribuye a priori un valor trascendente a la existencia humana. Si uno se sitúa, en resumidas cuentas, en una perspectiva cristiana o incluso política,
Nada está más lejos del pensamiento del alemán. Si el mundo en su conjunto es inaceptable, nada impide, sin embargo, sentir hacia la vida un desprecio particular, no hacia la vida humana, hacia la vida. La vida animal no solo es absurda, sino atroz. ¡Qué execrable es esa naturaleza de la que formamos parte!, exclama Schopenhauer tras Aristóteles. El pasaje siguiente, con su inmensa frase final, profunda como un abismo, majestuosa por su desolación y su horror, es uno de esos que pueden provocar un asombro descomunal, una toma de conciencia definitiva, como una fulminante cristalización de sentimientos dispersos acumulados por la experiencia de la vida. Es difícil imaginar que alguien, en cualquier momento de la historia, pueda añadirle ni una sola palabra. Quiero dedicárselo especialmente a los ecologistas. Abre cita de Schopenhauer. Sin embargo, es en la vida de los animales, sencilla y fácil de abarcar de una ojeada, donde más fácilmente se advierten la vanidad y la inanidad de los esfuerzos de todo el fenómeno, la variedad de las organizaciones, la perfección de los medios mediante los cuales cada una se adapta a su entorno y a sus presas. Contrastan enormemente con la ausencia de un fin consistente. En su lugar se presenta un instante de placer, pasajero, cuya condición previa es la carencia. Los numerosos y prolongados sufrimientos, un combate continuo, bellum omnium, donde todos son cazadores y presas, tumulto, privación, miseria y miedo, gritos y alaridos, y así continuará in secula seculorum, hasta que la corteza de nuestro planeta se haga pedazos de nuevo. Jung cuenta que vio en Java un campo cubierto de osamentas que se extendía hasta el horizonte y creyó que debía de ser un campo de batalla. En realidad eran los esqueletos de grandes tortugas de 5 pies de largo y 3 de alto y de ancho, que, al salir del mar, toman ese camino para depositar sus huevos y son atacadas por perros salvajes, que, uniendo sus fuerzas, las vuelcan, les arrancan el caparazón inferior y las conchas del vientre y las devoran vivas. Pero a menudo, en esos momentos, aparece un tigre y se abalanza sobre los perros. Esta desoladora escena se repite miles y miles de veces, año tras año. Para eso han nacido esas tortugas. ¿Cuál es el crimen por el que deben sufrir ese suplicio? ¿A qué obedecen esas espantosas escenas? Para ello solo hay una respuesta. Así se objetiva la voluntad de vivir.